Como hemos comentado y desde el conocimiento general, está por concluirse el ciclo de asambleas de los escolares cooperativistas en aras de ir cubriendo todo ese trámite que hace mucha falta concluya para que una vez tomados los acuerdos correspondientes, la sociedad cooperativa se reúne en la asamblea y se determine el siguiente paso que habrá que dar en relación con la información que en distintos momentos la dirección ha vertido y sobre todo en relación con los avances respecto de las líneas de negocio. Y este tema que, siendo particularmente de nuestros camaradas de la Resistencia, no deja de ser algo importantísimo para los jubilados, para los pensionados, en razón de que, como hemos señalado, justamente la reinserción laboral, es decir, el regreso al trabajo de nuestros camaradas de la cooperativa, pues es el motivo central, sigue siendo el motivo central de la lucha de nuestra organización. Pero nos corresponde atender de manera específica la problemática y los asuntos de los jubilados, tanto de luz y fuerza como de renta vitalicia. En ese sentido, hemos comentado con algunos camaradas de renta vitalicia y nos dicen que ya Agrocemex hizo el ajuste devolviendo las cantidades que anteriormente había descontado por un error que ellos cometieron y que estaban simplemente por la vía de los hechos descontándole a algunos camaradas, mejor dicho, a los camaradas de renta vitalicia. Recordemos que estuvo con nosotros nuestro camarada Hugo Álvarez Piña, secretario tesorero, que nos informó esa reunión que se sostuvo con la gente de Agrocemex para señalarles que no era un error imputable a los pensionados y que en todo caso no tenían por qué llevar a cabo esos descuentos. Me parece que ya cumplió Agrocemex. De la información que nos dio el camarada secretario tesorero es que en esta quincena se resolvería el asunto y me parece que ya está resuelto. Sin embargo, compañeras y compañeros, si no es así o si alguien tiene dudas, con todo gusto, en las oficinas de la Comisión de Trabajo, en Antonio Caso 45, y desde luego con nuestro compañero Carlos en la Secretaría de Jubilados, estamos para atenderlos por si hay problemas al respecto. Hay un problema que ya se mencionó aquí, compañeras y compañeros, en el sentido de que varios jubilados están siendo convocados, nos están llamando a sus domicilios para que se presenten con algunas aseguradoras, lleven documentación personal, como lo es la credencial de elector, la credencial de jubilado, y algunos compañeros nos dicen que incluso les solicitan una copia de la cuenta bancaria en donde se les deposita su nómina. Esta reclamación se le ha hecho al SAE en distintos momentos y la última visita, ahora que fuimos al plantón de Insurgentes Sur 1931, se hizo la puntual reclamación al SAE diciéndoles que es un delito el que se está cometiendo al transmitir
datos personales de los jubilados a gente extraña y peor aún a los usureros como son las aseguradoras. Y lo que vale la pena recordar e insistir, compañeras y compañeros, es que el gobierno no va a cesar de cómo va distrayéndonos para convencernos de que abandonemos la línea sindical, abandonemos la lucha y que todos nuestros temas, todos nuestros problemas los atendamos directamente en el SAI. Y en este caso de las que pretenden algunas aseguradoras manejar los recursos de nuestro seguro sindical, es ni más ni menos la clara muestra de que ahora en este terreno es por donde está pegando el gobierno para debilitar más la fuerza de los jubilados, para evitar que nos organicemos. Pero por el otro lado, cumpliendo con las reformas estructurales, avanza la privatización. Y ahora lo que están buscando es eso: cómo se deshace el gobierno de los compromisos que tiene perfectamente definidos en el maldito decreto de extinción, en el artículo 5. Ya ni siquiera eso quieren seguir manejando. Hemos sugerido a varios compañeros que si gustan acudir a ese llamado, el piso 14 es un lugar, el piso 14 de la Torre Latinoamericana, para que obtengan información, la mayor información que se pueda, pero que por ningún motivo firmen algún documento. Queremos entonces con ello tener pruebas contundentes, porque, repito, eso está catalogado como un delito, y si es el SAI, que yo pienso que sí lo es, el que está transmitiendo la información, pues entonces seguramente va a ser recomendable que enderecemos una demanda en contra del SAI. Pero bueno, una demanda tiene que estar sustentada y para ello requerimos de pruebas contundentes al respecto. Estamos entonces a la espera de que haya resultados en ese sentido, pero seguimos insistiendo, camaradas, de que no nos confiemos y por ningún motivo caigamos en esa trampa. Lamentablemente, nos daban el día de ayer un dato actualizado. Ayer mismo, nuestros compañeros que asisten regularmente, compañeros de la Comisión de Trabajo que asisten regularmente a Portales, al SAI de Portales, constatan que siguen entregando el formato de carta de signatario. Sigue el SAI, ahí el despacho ese, como si nada, entregando para que más jubilados llenen ese formato, y esa es también una forma de renunciar a nuestro derecho adquirido, consagrado en la cláusula 112 respecto de nuestras cartas de signatarios, es decir, respecto de nuestro seguro sindical. Entonces, el formato ese sienta las bases también para que algunos jubilados que caigan en la trampa, o aquellos que de plano no quieren saber ya del sindicato, pues entonces sí contraten con alguna aseguradora. Y bueno, si se trata de los traidores, pues que lo hagan, que se larguen. Aquí el problema es que están embaucando, están tratando de confundir y envolver a nuestros camaradas jubilados que están convencidos de lo que todos nosotros le debemos a esta gran organización,
y convencidos desde luego que hay que defenderla y para ello hay que luchar juntos. Es un tema que no va a cesar a pesar de que insistentemente el sindicato en sus distintas instancias, incluyendo a la Comisión de Trabajo y la Comisión Política, en reiteradas ocasiones ha estado exigiendo el respeto a nuestro derecho adquirido, consagrado en el propio contrato, referente a la correspondencia y sobre todo a que se reconozca la representatividad del sindicato en los distintos niveles de representación. Si bien es cierto, nuestro camarada prosecretario de Jubilados reiteradamente nos ha dicho, y la última minuta así lo refleja, se reconoce al Comité Central en cada una de las carteras que tiene, se reconoce a los que somos miembros de la Comisión de Trabajo como miembros de la Comisión de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero para efectos de hacer la gestoría, para efectos de intervenir en asuntos colectivos, es decir, representando al grupo de jubilados en este caso, el SAE no ha cedido. Seguimos en esa pelea, compañeras y compañeros, y bueno, vamos a seguir insistiendo hasta lograrlo. En la última minuta quedó establecido, y yo espero que pronto tengamos esa reunión. Aquí el problema es que cuando no son las actividades de nuestro Comité Central, el SAE también tiene algunas tareas, entonces no hemos podido concretar la reunión en donde se establecerá el mecanismo para darle cumplimiento a uno de los puntos de la minuta pasada, que se refiere a que por lo pronto, para el trámite y la asistencia a los deudos de los camaradas jubilados fallecidos, pueda estar presente un representante de la Comisión de Trabajo en el proceso de apertura de cartas designatarias. Asimismo, les planteamos que es urgentísimo que la Comisión de Trabajo conozca de manera oportuna los listados de todos aquellos compañeros que han fallecido y que ya está en curso el pago del seguro sindical de sus familiares designados. Y les dijimos, solamente queremos que nos den el nombre y la fecha en donde se enviarán los cheques a la Junta Federal, porque aquí el problema es que el SAE, si acaso cuando bien le va a las familias, les habla una sola vez. Pero hay muchos problemas porque no hay esa comunicación permanente y entonces no podemos llevar a cabo el trámite de manera regular asistiendo a las familias y de esa manera evitar que los extorsionen inclusive, pero que se pase ahí los años y no puedan cobrar los familiares de nuestros compañeros fallecidos. Y no estamos hablando también del grave problema que significa todos los juicios que están en curso, derivados de la intransigencia del SAE también, que por un error mínimo, es decir, por ejemplo, una letra, una S por una Z, una abreviatura en el apellido, en el nombre, en fin, varias cosas, o cuando no son familiares en línea directa. Todo eso implica un problema si no se tienen los 3 ejemplares de la carta designataria. Y ya de entrada tenemos un problema, porque recordaremos que cuando atracaron las instalaciones de Luz y Fuerza, las oficinas centrales,
Los malvivientes, esos se llevaron las cartas designatarias y entonces el ejemplar que tenía Luz y Fuerza, en su gran mayoría, no lo tiene el SAE. Por otro lado, muchas veces no se tiene la precaución de actualizar nuestras cartas y puede suceder que no las entregamos y de repente tampoco hay el ejemplar en el sindicato, en Versalles. Pero también sucede con cierta frecuencia que las familias no están enteradas dónde está la carta designataria. Y eso complica mucho las cosas. Y bueno, debido a ello, hay gran cantidad de juicios en curso que, por intervención también de nuestro camarada secretario general, hace ya mucho tiempo, se quedó con el SAE que se haría un barrido para conocer exactamente cuál es la problemática relacionada con el seguro sindical, para buscar un mecanismo que ayude a resolverlo. Y esa situación pasa, desde luego, porque la Comisión de Trabajo está involucrada en ese proceso, porque de otra manera los familiares andan a la deriva y lamentablemente no hay oportunidad de apoyarlos, en tanto que los camaradas que están en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje puede ser que los identifiquen, pero normalmente no es así. En cambio, teniendo la relación de todos los camaradas fallecidos que ya han sido atendidos en la apertura de carta designataria, los familiares de ellos, entonces ya podemos contactar para poder asistirlos, poder ayudarles a que se lleve a cabo este trámite. Pero además tendríamos la misma información y a la hora de tomar un acuerdo sería muy fácil presentando una actualización que, confrontadas los datos, coincidan lo que tenga la representación y lo que tenga el SAE. Estamos en esta situación, esperamos que pronto el camarada Carlos Magariño, el día de ayer nos comentaba que pudiera ser inclusive este viernes. Estaremos al pendiente, a ver si es posible, pues, que ya tengamos esa reunión para darle seguimiento a esa parte de la minuta que está pendiente, en bien, en este caso, de todos los familiares de nuestros camaradas fallecidos. Hay otro tema que preocupa, pero que veremos cómo está ligada una cosa con otra. El día de ayer acudimos a un foro, una mesa de análisis acerca de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 513, 515 y la adición del artículo 515 bis. Esto viene de un acuerdo de la Cámara de Diputados en el sentido de no solamente modificar la tabla, sino de dejar en manos de una comisión los criterios por los cuales se van a valorar los riesgos de trabajo, ya sea enfermedad profesional o accidente de trabajo. Resulta que la comisión consultiva tiene en su deber estar verificando el funcionamiento de la carta, para poder tener en cuenta lo que contempla
las tablas de accidentes, es decir, la cuantía que se debe pagar en el caso de enfermedades y accidentes de trabajo. En resumen, lo que la Cámara de Diputados ha acordado es que el criterio del patrón prevalezca a la hora de definir la cuantía, a la hora de calificar los riesgos de trabajo o las enfermedades profesionales. Y de entrada se dice que con ello podría reducirse a un 50% el pago en el caso del seguro por riesgos de trabajo. Por supuesto, lo que ha resuelto la Cámara de Diputados y su argumento central es que tiene 46 años que no se modifican esas tablas. Pero bueno, no se han modificado porque al propio gobierno no le ha interesado hacerlo. Sin embargo, siendo una obligación del Ejecutivo el promover las iniciativas correspondientes, ahora resulta que es una diputada del PRI la que promovió esa reforma a los artículos 513 y 515, y entonces está suplantando las funciones al Ejecutivo. Pero además hay un problema de fondo. Se está planteando que sea una medida administrativa, es decir, que se saque del contexto de la ley el mecanismo para catalogar el riesgo de trabajo y el porcentaje que deba trazarse. Y la comisión consultiva es tripartita. Pero bueno, ¿quiénes están en esa comisión? Por parte de los trabajadores, normalmente son representantes de la CTM. Y en este caso, el secretario de Trabajo, Navarrete Prida, es el que pretende concentrar toda esa información. Y bueno, ya sabemos cuál es la tendencia de este gobierno para finalmente concluir en que lo que se está buscando es privatizar los riesgos de trabajo, para que haya aseguradoras que se hagan cargo de esos seguros, y entonces establecerá la aseguradora sus propias tablas. Ya la bajan de nivel, la sacan del contexto, no solamente de la Ley Federal del Trabajo, sino que al suplantar las funciones del Ejecutivo se trastoca el artículo 73, fracción décima de la Constitución. Y de esa manera es como, ya no estando en el marco de la Constitución, entonces es más fácil cederlo a los privados a través de ese mecanismo turbio que podrán establecer como un beneficio, porque así nos maneja todo, que eso va a acelerar los trámites, etcétera, etcétera, que además pueden agregar algunos otros beneficios. Pero en el fondo, compañeras y compañeros, es el contenido puro de esta política rapaz que está siendo implementada a través de todas las reformas estructurales. Y ahora tenemos ya este problema, que aunque bueno, había que recordar que los jubilados y pensionados estamos muy preocupados porque no van a ceder en su intento de la pensión universal, no van a dejar de buscar cómo nos aplastan. Pero decíamos hace tiempo cómo momentáneamente ya no se habla de eso. Después vino
la generación de transición, es decir, a esa propuesta de la OCDE, de cómo ya a los camaradas que cotizaron en la ley 73, cómo se les pueda fincar un monto que al momento que culminen su ciclo laboral puedan promediarlo con el monto que construyan del 97 para acá, cuando entró en vigor la ley del Seguro Social actual, y en ese momento se les promedie y se les pague a través, como cuenta individual, a través de una forma. Es decir, tan solo el 26% de su salario. Ya no hablamos de eso, ya tiene un ratito, pero eso no quiere decir que ya no lo estén intentando, compañeras y compañeros. Más bien, ya muy pronto, tendremos la primera generación, que por cierto ya se habla de que se compone de alrededor de 5 millones de trabajadores que con ese mecanismo de las AFORES ya no podrá alcanzar una pensión, porque no van a alcanzar a cotizar las 1.250 semanas que la nueva ley señala. ¿Y por qué no las van a acumular? Pues porque andan de un trabajo a otro, o en el mismo trabajo resulta que le cambian de razón social, les cambian de contrato y empiezan como nuevos. Es decir, no permite acumular antigüedad, pero en estos lapsos hay descansos de un mes, de 2, de 3, hasta de 6 meses. Y entonces van pasando los años y no se cotiza de manera regular. Si a eso le agregamos el miserable salario, entonces va creciendo el sector informal y va decreciendo el formal. Y aunque nos digan que se están creando miles y miles de empleos, lo cierto es que día con día hay miles de trabajadores que se van a la calle y que tienen que volver a buscar cómo se emplean, dónde consiguen empleo, para volver a cotizar. Y el problema es entonces que en ese rubro ya está surtiendo efecto esta política rapaz. Ya viene la primera generación y las cosas se van a complicar aún más. Pero ahora no conformes con ello, están buscando cómo terminan de privatizar todo, y ahora ya las aseguradoras están muy apuntadas para hacerse cargo de los riesgos de trabajo. Y ellos, por supuesto, solamente ven el negocio, por supuesto ven el lucro, les importa muy poco contribuir a que cada día más el sector de pobreza extrema, la miseria, se incremente en el país, que ahorita se calcula anda rondando ya los 80 millones de mexicanos que viven en situación de miseria. Y esa es una condición, compañeras y compañeros, que tiene mucho que ver entonces con las tareas que tenemos que llevar a cabo, y la mesa de análisis sobre este tema el día de ayer, en donde el panel estuvo, para decirlo coloquialmente, estuvo de lujo. Los expertos en la materia, como el doctor Manuel Fuentes Muñiz, como el doctor Gustavo Leal Fernández, Óscar Alzaga, el doctor Pérez Pantoja y otros especialistas, Saúl Escobar, y desde luego el camarada Martínez Parza Flores, secretario general, hablando de la tarea que tenemos los trabajadores, incluyendo a los jubilados, de todo esto que tenemos que llevar a cabo para enfrentar esta política y revertir esta tendencia privatizadora
que viene a pasos agigantados, acabando con todos los derechos adquiridos. La Constitución es letra muerta en todo lo que se refiere a seguridad social y en el caso de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la parte solidaria, la parte que podría proporcionarle algo de bienestar a los trabajadores, también ha sido desmontada de la seguridad social, y el caso de los riesgos de trabajo es un ejemplo más. Con todo esto, tenemos que pensar entonces, compañeras y compañeros, que las actividades por enfrentar, mejor dicho, las actividades por realizar para enfrentar esta política también van creciendo. Se necesita de la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad. Ayer se dijo, podremos frenar esta nueva embestida si somos capaces de unificarnos, si somos capaces de luchar juntos. Me parece entonces que todos los sectores, no solamente obreros, sino los sectores sociales, tendremos que reactivar la lucha, porque hoy estamos hablando de este problema grave y prácticamente estamos dejando en el olvido el enorme enojo y sobre todo el deterioro que sobrevino en la economía nacional, el maldito gasolinazo. Y ya el gasolinazo ahí se quedó. Ahora resulta que ya quieren conformarnos con que le bajan 2 centavos el precio de la gasolina, pero andando el tiempo de repente va a venir un incremento que no va a ser de 2 centavos, ¿no? Y este es el mecanismo perverso de la oligarquía que nos gobierna. Esta es la forma de cómo nos mantienen en la zozobra, nos confunden, nos manipulan y sobre todo incrementan el estado de necesidad. A propósito, porque ya empiezan a sonar por ahí los monederos electrónicos, las despensas que en el Estado de México se empiezan a repartir, porque es época de elecciones. Entonces vean cómo es una perversidad absoluta. Nos despojan de nuestros derechos, incrementan nuestra necesidad y luego ahí nos va un regalito para que te ayudes. Una limosna que van a utilizar justamente para seguir en el poder. ¿Y cómo anda ese panorama en este momento? Terrible. Por donde quiera que lo veamos, terrible para el pueblo. Componendas, amarres, ya está definido que por todo el coraje que el pueblo tiene, si en estos momentos fueran las elecciones, el maldito PRI no quedaba. Pero hasta la imbécil esa de la Zavala dice que ella es la buena, ¿no? Y el maldito borracho, pues ahí anda queriéndola animar. Pero lo grave es eso, o sea, finalmente ahí hay un distractor, porque en el fondo el amarre entre el PRI y el PAN es que queda uno de los. Entonces, a lo mejor no es Zavala y nosotros vamos a decir, no la dejamos que llegara, ¿no? Pero a lo mejor es Anaya, cualquiera de esos canallas, ¿no? A final de cuentas, es la misma basura y tienen la intención clara, perfectamente definida, de no soltar el poder al precio que sea. Y al precio que sea significa seguir explotando todos los recursos de la nación en su favor.
y los recursos de los trabajadores, y los recursos de los jubilados y los pensionados. Es decir, están agarrando de donde haya dinero. Aquí el problema, compañeras y compañeros, es que por desgracia estamos totalmente divididos. Hay una inconformidad manifiesta, pero sirva de ejemplo entonces todo lo que generó el movimiento social en contra del gasolinazo. Y ese movimiento generado por el gasolinazo, ese enojo, no ha sido establecido en un mecanismo unitario, no ha sido agrupado, y entonces esa etapa pasa, se nos olvida, aunque sea momentáneamente, y no nos damos cuenta que justamente lo que hace falta es que el pueblo se movilice. Y para que suceda, que todo el pueblo se movilice, lo que nos hace falta es ponernos de acuerdo en los puntos clave que podrían ser la medida justa para revertir esta política neoliberal. Y vean cómo, por ejemplo, cuando sabemos que el Congreso Nacional Indigenista, el STLN y todo ese sector empieza a hacer planteamientos que nos permitan voltear hacia otras posibilidades, muy pronto los dejamos pasar, porque ahora que la ley lo permite, es posible impulsar una candidatura independiente, y entonces se apuntan varios, mejor dicho, los apuntan varios, pero cuando tenemos una opción que nace justamente del pueblo, de las entrañas del pueblo, con una posibilidad de representar dignamente al pueblo pobre, nos cuesta trabajo aceptar que esa es una alternativa real. Y ya no más falta que empiecen los descalificativos, y entonces abandonamos esa posibilidad. Me parece que lo que está haciendo falta, compañeras y compañeros, es que podamos darle seguimiento puntual a toda la problemática que día con día se incrementa en distintas facetas, para poder entonces buscar un mecanismo que nos una y que podamos actuar como un solo hombre a la hora de las acciones concretas para enfrentar, como en este caso fue el llamado el día de ayer, a esta minuta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que ya está en la Cámara de Senadores. ¿Hay posibilidad de frenarla? Sí la hay, pero seguramente muy pronto estaremos siendo convocados por la dirección sindical a una movilización que en conjunto con otras organizaciones debemos llevar a cabo para ese propósito. Hay una cuestión también importante que tiene que ver con la problemática de nosotros, en el sentido de cómo vamos buscando obligar al gobierno a resolver estos temas, los temas muy nuestros, el respeto a nuestros derechos adquiridos para los jubilados, el cumplimiento de los acuerdos que tiene con el sindicato del gobierno federal, específicamente todo lo relacionado con nuestros camaradas de renta vitalicia, y que, digo, es necesario ir buscando el mecanismo que nos lleve hacia allá,
en el último plantón que hicimos, y así está la minuta, dice el SAE que ellos no tienen los recursos para pagar lo que se les debe a nuestros camaradas de renta vitalicia. Y hay una discusión ahí, porque recuerdo la última ocasión que nuestro camarada secretario general mencionó que el SAE tenía los recursos, y entonces de repente surgen las inquietudes y caemos en la trampa y a veces cometemos el error de culpar a nuestro comité central y al secretario general en particular del incumplimiento del gobierno. Quiero decirles que no perdamos de vista lo que se informó el 26 de enero, cuando fuimos a Gobernación, en voz de nuestro camarada secretario general, que nos informó, y así sucedió, que cuando el SAE dijo ante el subsecretario de Gobernación que no tenía el dinero, nuestros camaradas de la comisión negociadora le rebatieron y lo desmintieron absolutamente, con un argumento que todos conocemos. En el convenio marco está firmado el compromiso de cubrir los montos. Recordemos que el 50% quedó establecido para que se pagara en forma indexada y terminaran esos pagos en el 2018. Por lo tanto, en ese momento, justamente, era que Hacienda había reconocido que ya tenía el dinero suficiente, los recursos necesarios para cumplir ese compromiso. Y cuando no cumplió el gobierno con los pagos indexados, en otra ocasión se planteó que entonces el pago tendría que ser en una exhibición, en una sola exhibición, y así el gobierno estuvo de acuerdo. Eso ahí se dijo muy claro y el gobierno entendió que efectivamente el dinero existe. Pero hay un problema. Y en la minuta el SAE dice: perfecto, a mí que me den la instrucción, a mí que me digan que ya están liberados los recursos y yo pago, porque yo no tengo el dinero. Bueno, entonces el tema es que sí existe el dinero, pero no lo tiene el SAE. El problema es entonces que liberen los recursos. Y en ese sentido, argucias va a haber muchas. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando ciertos recursos etiquetados en el presupuesto no se ejercen? Se tienen que regresar. Y entonces hay que buscar un mecanismo para que los vuelvan a activar. Y en ese jueguito pueden pasar muchas cosas. Y por ello es importante, compañeras y compañeros, que definamos perfectamente bien dónde está el enemigo y luego qué es lo que tengamos que hacer. No olvidemos que nuestra camarada secretario del Trabajo nos dijo al salir de esa reunión en el SAE que esperáramos el llamado para una movilización en caso de no avanzar en el tema. Y bueno, este tema entonces, estando al nivel de la comisión negociadora, estamos esperando cualquier llamado, hay que estar atento a ellos. Y para esto, entonces es necesario, compañeras y compañeros, sé que obviamente es difícil y la necesidad de nuestros camaradas es tremenda, hay enojo inclusive, es natural, pero me parece que tenemos que hacer acopio de mayor esfuerzo en aras de fortalecer a la organización,
luchando juntos. Ciertamente hay temas que debemos discutir de manera específica, pero lo que quiero señalar es que así como esto que estoy comentando, se ha comentado toda la problemática que tenemos los jubilados, todo lo que concierne a nuestros derechos adquiridos, plasmados en el contrato para los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, toda la problemática ha sido atendida de manera oportuna por la Comisión de Trabajo y por las distintas instancias de la dirección. Y en el caso de nuestros camaradas de renta vitalicia, exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en que se cuestione como si se estuviera mintiendo, como si la Comisión de Trabajo estuviera mintiendo a la propia dirección, porque no es así. Si bien se han trastocado algunas fechas, hay problemas severos que no se han resuelto, cierto, pero hay una situación también que es cierta. A cada momento, en su oportunidad, la dirección del sindicato nos ha informado el estado de las cosas. Y junto con la Comisión de Trabajo hemos planteado llevar a cabo distintas acciones. Y entonces, para aquellos que dicen que el sindicato está desmovilizado, y me parece que están muy confundidos porque dicen que por no hacer asambleas el sindicato está desmovilizado. No, compañeros, las asambleas son muy importantes, por supuesto que sí, y hay que llevarlas a cabo, con eso estamos totalmente de acuerdo. Pero, entrando el año, vino una nueva etapa de movilización del sindicato que trajo algunos resultados. Por ejemplo, recuperamos otros 3 premios. Ese es otro tema también que no hay que perder de vista. Recuperamos otros 3 predios, pero nos falta Xochitl, nos faltan las escuelas, tanto la del desierto como la de Micherí, nos falta ni más ni menos la joya de la corona, Juárez 90. ¿Creen que el gobierno tan fácil nos lo va a soltar? Y nosotros aquí peleándonos, culpándonos entre nosotros. Hay una cuestión que me parece importante, compañeras y compañeros. Creo que ante el informe de la dirección en los distintos momentos, nosotros tenemos que darle seguimiento para ver de qué manera contribuimos y buscar cómo fortalecemos la posición de la dirección del sindicato frente al gobierno. Es claro que mientras más avanzamos, más piedritas nos van a poner. Y lamentablemente, y hay que decirlo, al interior de la organización hay quienes, a propósito o por desconocimiento, pero parece que se suman a la posición del gobierno. Y en este sentido, no podemos aceptar que se tilde de charros y empresarios a los miembros de la dirección o a la Comisión de Trabajo. Me parece que esos infundios tienen un propósito muy claro: penetrar al seno, al corazón de la organización para propiciar otro golpe que de darse entonces sí sería definitivo, compañeras y compañeros. Esto es muy delicado y quiero decirles que lamentablemente se sube un video, un comunicado en donde pues, se hace ver que la situación de la asamblea se le arrancó a la Comisión de Trabajo por la presión de los compañeros
que la estuvieron solicitando. Y camaradas, quiero decirles algo. Me parece que es correcto, si el mecanismo fue ese y total vamos a llevar nuestra asamblea, me parece que lo que hay que pensar es que nuestra asamblea arroje buenos resultados. Arroje ese mecanismo, primero que nos una de verdad, y segundo, que nos marque las tareas a realizar y que nos convenzamos entonces que hay que entrarle a las tareas, que hay que entrarle a la chamba, es decir, que hay que entrarle a la lucha. Pero si de entrada nos estamos descalificando, compañeras y compañeros, está muy canijo. O sea, como que entonces la idea de convocar a la asamblea es para que haya aquí una confrontación, situación que me parece. Sí, estoy pidiendo unidad y estoy dando mis argumentos por qué lo estoy pidiendo, compañeros. Miren, justamente de lo que se trata es de que tengamos muy claro cuáles son los propósitos. Tenemos reuniones permanentes con la Comisión Política, con nuestro compañero prosecretario, con otros miembros de la dirección, porque efectivamente, compañeras y compañeros, vamos a sacarle el mejor provecho a esta próxima asamblea. Yo los llamo fraternalmente, camaradas, a que no perdamos de vista dónde está el enemigo, a que nos convenzamos de que solamente la unidad, la auténtica unidad de la organización va a permitir que podamos avanzar en el logro de nuestros objetivos, y para ello los jubilados de renta vitalicia tenemos un papel fundamental que jugar en este trance, habida cuenta que, como he dicho, el problema central está en riesgo de no cumplirse si no consolidamos cada uno de los pasos que la organización va dando. La cooperativa, por su lado, muy lentamente, pero ahí va a paso firme, hay que seguirla apoyando. Los asuntos de los jubilados están siendo atendidos, nuestros camaradas de renta vitalicia tienen pendientes algunas soluciones. Vamos a dar el último tirón, vamos a darlo juntos para poder lograr a este maldito gobierno antes que sea demasiado tarde, compañeras y compañeros. Muchas gracias por su atención. Mantente alerta a nuestra transmisión.